Bien, estamos en el tiempo de la tertulia de hoy para conversar un poquito sobre los temas importantes, doctrinas, creencias de la iglesia que no se están predicando y necesitan predicarse, sí, o tienen algunas partes muy importantes y para eso nuestro hermano Luis Barbosa nos tiene la tertulia de hoy, ¿verdad? Aquí el tema de hoy, ¿cuál es? Mi hermano Luis, bienvenido, saludos. Hola, un saludo para todos. Sí, el tema de hoy es el cristianismo y el sábado. El cristianismo y el sábado. Ya hemos visto varios temas importantes sobre la ley y el sábado, y en todos estos temas hemos dejado claro de que no ha habido ninguna abolición de los 10 mandamientos y que no ha habido tampoco un cambio de día de oración, ¿verdad? Que el día de oración siempre se ha mantenido, es el sábado. Y ¿de dónde es que viene que la gente haya ahora, o desde hace mucho tiempo, desde hace varios siglos, haya obviado el sábado y le haya dado más énfasis al domingo como día de oración? Bueno, la respuesta es que la mayoría del cristianismo en la actualidad está basado más bien en la tradición que en lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y cuando hablo de tradición, me refiero a la tradición de la Iglesia Católica, ¿verdad? La Iglesia Católica por muchos siglos dominó y muchas de sus doctrinas permearon el mundo evangélico, el mundo protestante. Y la mayoría de gente pues no se da cuenta, ¿verdad? No, en este caso, bueno, vamos a hablar de cristianismo y el sábado. Sin embargo, en el transcurso del tema vamos a ver de que antes de la Iglesia Católica ya se venían dando algunos cambios en cuanto al día de adoración por algunas cuestiones históricas, ¿verdad? Pero sí, la Iglesia Católica acentuó el cambio en el cristianismo, ¿verdad? De viaje ellos fueron los que borraron el día de reposo como un mandato permanente del Señor y pasaron la transferencia de santidad de ese día hacia el día domingo. De mi hermano Luis Barbosa, sí, siempre se nos ha enseñado que el cambio lo hizo el emperador Constantino. Sería bueno, allá en el año 325, él fue el que hizo el cambio del sábado al domingo. Sí. ¿Qué hay sobre eso? Porque sí, siempre nos han enseñado que, entonces quiere decir que es la iglesia de Constantino. Constantino fue el que hizo ese cambio. Incluso el cambio se venía dando desde antes. Ya a partir del año 135 después de Cristo ya comienzan a darse los primeros cambios. Pero ya para la época de Constantino y cuando se comienza a formar la Iglesia Católica como tal, pues como dije antes, se reafirma ese cambio, ¿verdad? Tengo aquí unas citas del Catecismo de la Iglesia Católica, pero antes de leer estas citas quiero dejar en claro cuál es el pensamiento católico, ¿verdad? El protestantismo dice que basa sus creencias solamente en las Escrituras, en la palabra de Dios. Sin embargo, para el pensamiento católico, la tradición es tan importante como la Biblia. ¿En qué sentido? En que ellos dicen que las autoridades eclesiásticas, el colegio cardenalicio, el papa, los padres de la iglesia, también fueron y son inspirados por el Espíritu Santo, igual que fueron inspirados los autores de la Biblia. Entonces dice que ellos dicen o consideran que esa revelación que llaman tradición tiene que respetarse igual que se respeta la Biblia. Entonces, si hay algún pensamiento, alguna forma de ver las cosas diferente con el transcurso del tiempo, esa nueva revelación tiene preeminencia sobre lo que ya antes estaba revelado, incluso en la palabra de Dios. Entonces, es la forma de ver ellos el asunto de la tradición. En el Catecismo Católico, en el numeral 1163 dice: la Santa Madre Iglesia considera que es su deber celebrar la obra de la salvación de su divino esposo con un sagrado recuerdo en los días determinados a través del año. Y aquí vean qué interesante, dice, cada semana en el día que llamó el Señor. O sea, no es que la palabra de Dios llamó día del Señor el domingo, sino que fue la Iglesia Católica, la que llamó Día del Señor, conmemora
su resurrección, que una vez al año celebra también junto con su Santa Pasión en la máxima solemnidad de la Pascua. Entonces, ¿quiénes son los que llamaron Día del Señor al domingo? El Catecismo Católico lo explica, ¿verdad? Fueron las autoridades católicas. También tengo una cita de un libro que se llama La Fe de Millones. Ese libro se puede conseguir en Amazon. Es del año 1958. En las páginas 543 y 544 dice: siendo que el sábado y no el domingo se especifica en la Biblia, ¿no es curioso que los que no son católicos, quienes profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia, observen el domingo en vez del sábado? Y dice, sí, claro que es inconsciente, pero este cambio se hizo unos 15 siglos antes que naciera el protestantismo, y para ese tiempo la costumbre se observaba ya universalmente. Luego dice, los protestantes han continuado la costumbre aun cuando descansa sobre la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto específico de la Biblia, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros hemos estado viendo. No hay en ninguna parte de la Biblia una ordenanza que cambie el día de adoración del sábado al domingo. Y luego sigue diciendo, dicha observancia permanece como un recordatorio de la Iglesia Madre. La Iglesia Católica se considera la madre, de donde se separaron las sectas no católicas. Y luego dice, es como un niño que se fuga de su casa, pero aún lleva en el bolsillo una foto de su madre o una trenza de su cabello. Entonces, es bastante claro, ¿verdad?, como lo deja la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en ese aspecto, pues, yo creo que tiene mucha sinceridad cuando dicen las cosas, porque ellos en sus diferentes publicaciones dicen las cosas tal cual son, ¿verdad? No les ponen ninguna traba. Hay otra cita aquí que dice, el domingo, este es del Catholic Record del 1 de septiembre de 1923, publicado en Londres. Dice, el domingo es nuestra marca de autoridad. Interesante esa palabra marca, ¿verdad? Porque el Señor tiene una marca, tiene un sello, pero también la Iglesia Católica tiene una marca. Dice, la Iglesia está por encima de la Biblia y este cambio de la observancia del sábado es una prueba de tal hecho. Y hay una cita que esa es muy reciente o relativamente reciente, es de los 90, que me encontré hace poco, y es también de una publicación católica en Canadá que dice, tal vez el asunto más atrevido, el cambio más revolucionario que la Iglesia alguna vez haya hecho ocurrió en los primeros siglos. El día santo, el sábado, fue cambiado del sábado al domingo por ninguna instrucción de las Escrituras, sino por la percepción del propio poder de la Iglesia. La gente que piensa que las Escrituras deberían ser la única autoridad, deberían lógicamente llegar a ser adventistas del séptimo día y guardar la santidad del sábado. Es una cita bastante contundente, ¿verdad? Y tengo más citas, ¿verdad? Este es de Catholic Mirror, que dice así, la Iglesia Católica, todas estas citas se encuentran, dicho sea de paso, en el libro Dos Verdades Ocultas. Y haciendo un paréntesis, el libro se puede conseguir a través del WhatsApp 64172440. Si usted está aquí en Costa Rica, si nos está oyendo fuera de Costa Rica, el libro lo puede conseguir a través de Amazon. Repitamos, es bueno que tengan el número ahí, tal vez lo digan un poquito más despacito. 64172440 es el WhatsApp, ahí me pueden contactar para adquirir el libro. Y si están fuera de Costa Rica, lo pueden conseguir por Amazon en 3 presentaciones, tapa blanda, tapa dura y también electrónico. Ok, esta cita que iba a leer dice así, la Iglesia Católica más de 1000 años antes que naciera un protestante cambió el día de sábado al domingo en virtud de su misión divina. Cuando el mundo protestante nació, descubrió que el sábado cristiano, entre paréntesis el domingo, estaba demasiado arraigado para tratar de desarraigarlo. Por lo tanto, el protestantismo se vio obligado a aceptar este arreglo por más de 300 años. Y así reconoció el derecho que tenía la Iglesia para cambiar el día. Así que hasta el día de hoy, el sábado cristiano, entre paréntesis el domingo, se reconoce como el hijo de la Iglesia Católica. Y esto sin una sola palabra de protesta por parte del mundo protestante. Interesante esa cita, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, todo esto tiene base, tiene argumentos en documentos, ¿verdad? Que ya están aprobados y están Sí, esto es público. autorizados. Es Sí, público, sí, esto es están público. se pueden conseguir todos estos datos. Estas son verdades, como dice el libro, verdades ocultas que están saliendo ya, que tienen que salir y todo el mundo tiene que saber la verdad, Sí, porque aquí estamos enseñando la verdad que es Cristo, su palabra y su ley y sus mandamientos y hay que tocar estas, a veces hay que usar argumentos y citas que ya lo dicen, ¿verdad? Está más claro sí, para que los hermanos y los creyentes de todas las iglesias pues puedan tomar una decisión por la verdad que es Cristo, su palabra y sus sí, mandamientos. porque nosotros creemos que la palabra de Dios es la autoridad. Pero bueno, el mundo católico piensa diferente y bueno, ellos tendrán sus razones. Pero si uno considera que la Biblia es la autoridad, entonces debe aceptar de que el día de reposo es el sábado y que la ley de Dios, los 10 mandamientos, están vigentes, como lo hemos demostrado en los estudios que hemos realizado durante estas semanas atrás, que incluso esos estudios, si no los han visto algunos o quieren volver a repasarlos, se encuentran en el Facebook, el libro Dos Verdades Ocultas. Ahí van a encontrar todos los temas que hemos estado dando. Ahí yo los he estado subiendo los audios. Muy bien, bueno, ya saben, sí, porque Dios dice que debemos conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Ahora, cada uno decide, ¿verdad? Cada uno tenemos libertad de culto, libertad de conciencia y debe respetarse eso en todas las personas y que no sean argumentos ahí como quien dice puestos que deben ser obedecidos obligatoriamente, ¿no? En ningún momento la palabra de Dios y Dios nos pide que obedezcamos obligatoriamente. Él nos deja el libre albedrío para escoger y decidir qué creer o no creer, ¿verdad? Pero ya que nos impongan obligatoriamente Sí. no está aprobado en la palabra de Dios. Uh-huh. Ok, tengo aquí otra cita también del cardenal Jaime Gibbons, de este libro también que leí antes, una cita, La fe de nuestros padres, y dice él: usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no hallará ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras exigen la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros los católicos nunca santificamos. Ahora, antes hablaste de Constantino, ¿verdad? Y Constantino dio la primera ley dominical y eso ocurrió en el 7 de marzo del año 321, ¿verdad? Eso tiene fecha y toda la cosa. 7 de marzo del año 321. Y Constantino, que supuestamente se había convertido al cristianismo y trataba de unificar el imperio con una sola religión cristiana, ¿verdad? Dice lo siguiente en este edicto: el venerable día del sol, el domingo, que los magistrados y gentes residentes en las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados. ¿Y qué significa domingo entonces en inglés? ¿Qué significa? ¿Cómo se dice? Sunday. Día del sol, Día ¿verdad? del sol, ¿verdad? Y es interesante porque Constantino parece que no era muy cristiano, porque todavía decía que el domingo era el día del sol, ¿verdad? El día del dios de ellos. Esto fue una aparente conversión, pero realmente Constantino nunca se convirtió. Él lo hizo por intereses, ya que el cristianismo estaba tan popular en su época. Él quería quedar bien con ellos, ¿verdad? Entonces él se hizo pasar por cristiano, tuvo una conversión, incluso tuvo una visión celestial, y que por eso fue que él se convirtió. Pero realmente Constantino no era un ¿cómo se llama? Un cristiano verdadero, porque como se ve en esta cita, él siguió siendo un adorador del dios de los paganos, el sol, ¿verdad? Y bueno, durante el tiempo de Constantino, la iglesia romana, porque hasta ese momento lo que había era la iglesia romana, no existía la iglesia católica. Habían obispos en todas las ciudades importantes, el obispado romano era una de ellas, pero la iglesia romana a partir de Constantino se ve beneficiada porque accede, por estar en la capital del imperio, accede a una abundancia que nunca antes habían experimentado. Los dirigentes que antes fueron perseguidos adquieren puestos que en vez de religiosos fueron políticos, y el término sumo pontífice que todavía utiliza el Papa, ¿verdad?, que era exclusivo del emperador,
lo comienzan a heredar los máximos dirigentes de la iglesia. El emperador Constantino había unificado el imperio y trataba de hacer lo mismo con las diferentes fuentes del cristianismo, y de hecho es él quien convoca, y no la iglesia, el primer concilio eclesiástico en Nicea en el año 325. Y a partir de ese momento comienzan a meterse de a poco más elementos del paganismo a la iglesia, tales como la Navidad, ¿verdad? Que es algo que está muy arraigado en nuestra sociedad y que a veces no sabemos de dónde vino. Bueno, pues vino de esa unión que se fue dando entre cristianismo y paganismo, ¿verdad? Pero bueno, en la época de Constantino, la celebración dominical se comienza solo a intensificar porque ya se venía dando. Sí, ha venido en proceso, sí, ha venido poquito a poco sí, ha venido. Ya había habido antes un proceso, y recuerdo al registro literario antiguo, parece que antes de esa época, debido a una serie de factores, la iglesia ya venía adoptando el domingo como día de adoración. Hay fechas muy importantes que nosotros siempre tenemos en mente. Una de ellas es el año 70, cuando se destruyó Jerusalén, pero hay otra fecha muy importante para el cristianismo, yo diría que es vital, es el año 135. En el año 135 la iglesia de Jerusalén prácticamente se destruye, porque hubo otra invasión grande de los romanos, y cuando desaparece la iglesia de Jerusalén, y desaparece la iglesia que realmente tenía la autoridad para imponerse al mundo cristiano en general, ¿verdad? Sí, ¿Por qué? Porque era la iglesia que realmente fundó Cristo. Lo vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 15. Ellos eran los que cuando había algún problema importante se llevaba a concilio en Jerusalén las cosas, y allí se resolvían las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Pero cuando en el año 135 desaparece la iglesia por esta invasión romana, entonces la única iglesia que tenía la autoridad suficiente como para ejercer influencia en el mundo cristiano en general, pues ya esa influencia lamentablemente deja de ser, y comienzan a meterse en diferentes partes del cristianismo cosas que antes no estaban. De acuerdo con historiadores, más de 1 millón de judíos fueron ejecutados en Palestina entre las dos guerras, la del año 70 y la del año 135. Y Vespasiano, en el año 135, vean qué interesante, abolió el Sanedrín y el sumo sacerdocio. Eso fue en el año 70, que Vespasiano era el padre de Tito, el que invadió Jerusalén en el año 70, y Vespasiano abolió el Sanedrín y el sumo sacerdocio. Pero Adriano en el año 135, vean qué interesante, abolió el judaísmo y en particular la observancia del sábado. ¿Ok? Entonces, sí. ¿Qué hacen los cristianos? Bueno, los cristianos a partir de ese momento comienzan a adoptar el domingo porque no quieren que los confundan con los judíos, porque los judíos estaban sufriendo persecución. Entonces, ¿cuál era la forma de identificarse menos con los judíos? Cambiar el día de reposo. Si se reunían los sábados, ¿qué iba a pasar? Los iban a confundir con judíos, y eso iba a tener repercusiones. Una estrategia del enemigo, ¿verdad? Sí, siempre. Exactamente, fue una estrategia del enemigo. Sí, ahora dicen aquí, me podría enviar el número para pedir el libro digital, dice, de 2 verdades ocultas, ahí vamos a repetir el nombre. Pues yo le doy el link. El link, sí, pueden escribir ahora al 6417-2440 y yo les doy el link para que lo compren digital. Ok, 6417 2440. 2440, sí, para que lo tengan ahí si quieren más información sobre estos temas. Todo esto está escrito, todo esto está en los libros de historia y la palabra de Dios, ¿verdad? Más que todo, pero estamos enfatizando este tema, el sábado de los cristianos, ¿es así? Sí. Ahora, la iglesia de Roma era la iglesia que reunía todas las condiciones sociales, políticas y religiosas para abandonar el sábado y sustituirlo por el domingo debido a la cercanía con la capital del imperio. Imagínense que si los romanos estaban dando esas leyes contra los judíos, ¿quiénes iban a tener más problemas? Y la gente que estaba en Roma, los cristianos que estaban en Roma. La iglesia romana, a diferencia de las orientales, estaba compuesta principalmente por personas de origen gentil, y eso lo podemos ver nosotros en Romanos 11:13. Que dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Entonces a ellos se les hace un poquito más fácil, ¿verdad? La gente que estaba en Roma.
a los cristianos que estaban en Roma. Y en el siglo XVI, ya más para acá, en plena Edad Media, los teólogos católicos comentaron frecuentemente el origen eclesiástico del domingo para demostrar el poder que tenía la Iglesia Católica Romana para introducir leyes y ceremonias. Vean la siguiente cita, este es del Concilio de Trento, en el año 1566, y dice así: complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del Sabbat se debe transferir al día del Señor, el domingo. Entonces, ellos son bastante claros en eso, ¿verdad? Y unos años antes, Martín Lutero, en la Confesión de Augsburgo, en el año 530, dice: los católicos alegan que el sábado ha sido cambiado por el domingo, aparentemente en contra del decálogo. No hay un ejemplo al que se refieran más a menudo que al cambio de día de reposo y dicen: grande es el poder de la Iglesia, puesto que ha anulado uno de los mandamientos. Lo dijo Imagínense, Martín Lutero. y sí, no, y a mí se me viene a la mente el versículo de Santiago, que dice que todo aquel que guarda toda la ley pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. O sea, con solo uno que quitemos ya estamos quebrantando toda la ley del Señor. Sí. Santiago, eso está en Santiago 2:10. O sea que nadie tiene autoridad para cambiar lo que Dios estableció. Eso no se debe. Hay del que le quite y le pone a la palabra del Señor, dice la palabra en Apocalipsis. Por eso no debemos quitarle ni ponerle a lo que ya Dios estableció. Bueno, y como ya hemos visto en este desarrollo, y lo pueden ver en el libro, las dos verdades ocultas, ya con más detalles, ¿verdad? Mi hermano Luis Barbosa, ¿qué podemos ampliar y agregar a esto? Ok, la Iglesia Católica tiene una excusa para decir por qué fue que cambiaron el día de reposo. Y la excusa la encontramos nosotros en el Catecismo de la Iglesia Católica, el que lo puede comprar en cualquier librería católica. En el numeral 1166 dice así: el día del Señor, el día de la resurrección, el día de los cristianos es nuestro día. ¿Qué día resucitó Jesús? El domingo. Dice, por eso es llamado Día del Señor. Ellos dicen que llaman el domingo Día del Señor porque fue el día que el Señor resucitó. Porque es en este día cuando el Señor subió victorioso junto al Padre. Y a ver qué cita más fuerte la que sigue. Si los paganos lo llaman Día del Sol, también lo hacemos con gusto. Porque hoy ha aparecido el Sol de Justicia, cuyos rayos traen la salvación. Entonces ellos dicen, nosotros hicimos el cambio porque hay que celebrar la resurrección de Cristo, ¿verdad? Ahora, esto no tiene lógica, porque lo que se celebra en la Cena del Señor y cuando se hace la Cena del Señor, ¿verdad? Los domingos que la gente hace su Cena del Señor y todo eso, los que no son adventistas, ellos lo que se deberían tener presente es que se están celebrando la muerte de Cristo, lo que dice Pablo. No se celebra la celebración de la resurrección con la Cena del Señor. Dice el numeral 2174, nos reunimos todos el día del sol porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos. Ahora, la resurrección tiene en el cristianismo, tiene una ceremonia. ¿Cuál es la ceremonia en la que se celebra la resurrección de Cristo? No es en la Santa Cena, es en el bautismo. Esa es la ceremonia cristiana que celebra la resurrección. No es la Cena del Señor, no es el culto en el domingo o la misa en domingo, es el bautismo, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, bueno, hemos visto ya varias citas. Como le digo, no puedo leer todas porque la verdad que son varias, pero sí llama mucho la atención de que el mundo protestante o el mundo evangélico dicen que tienen como autoridad la palabra de Dios, pero realmente lo que hacen al estar rechazando la luz del sábado es, con la misma Biblia, tratar de justificar lo que la Iglesia Católica ha dicho. Y la Iglesia Católica realmente es clara. Ellos dicen, nosotros fuimos los que hicimos el cambio de celebración del día sábado al día domingo. Sí, entonces nosotros tenemos que decidir hoy, y cuando conocemos estas verdades ocultas que deben saberlas todo el mundo, es decidirnos por Cristo. El mismo San Pedro, que muchos dicen que fue el primer papa,
Él dice en Hechos 5:29, es necesario obedecerle a Dios antes que a los hombres. ¿A quién le vamos a obedecer nosotros, hermanos y hermanas? ¿A Dios o vamos a seguir con mandamientos y tradiciones de hombres? Tenemos que tomar una decisión, hermanos, en el nombre del Señor para tomar la palabra como es, ¿verdad? Y estudiar, profundizar un poquito más aquí estas verdades ocultas. Y como saben, todo esto está escrito y mi hermano Luis Barbosa también. Si ustedes quieren más información, pueden escribir o quieren el libro, o quieren saber más, pueden llamar, escribir un WhatsApp a Luis Barbosa, 6154. No, 64. Perdón. 6417. 61, perdón. 6417-2440. Ah, sí, perdón, sí. Aquí es que lo escribí mal, escribí mal este número. Entonces vamos a repetirlo mejor para tenerlo. El WhatsApp del libro es 6417-2440. Tengo otro que es el 6164-3222, que es el personal, pero el del libro es 6417-2440. Bueno, déjeme apuntarlo aquí para que los amigos lo escriban ahí. 6417 2440. 2440, sí, para que lo tengan ahora sí. 6417-2440, eso es para pedir el libro, sí, o algún comentario, ¿verdad? ¿Alguna? Sí, el comentario final, bueno, que la Iglesia romana, un minuto, sí, prefirió transitar al parecer por el camino ancho con tal de no ser confundido con los judíos. Prefirieron cambiar el mandamiento de Dios con tal de no ser perseguidos. Prefirieron el camino ancho antes que el angosto, y eso lamentablemente se sigue haciendo en la actualidad con muchos cristianos, ¿verdad? Muchos cristianos conocen la verdad del sábado y no la hacen porque creen que el sustento les va a falta confianza en Dios. Y si nosotros nos ponemos a ver desde este punto de vista, el único mandamiento que realmente nos exige fe, más que cualquier otro, confianza en el Señor, es el día sábado, ¿verdad? Porque ese es el día que más trabajo hay, el día que hay más placeres también en el mundo, y todo eso presenta una dificultad para el verdadero cristiano. Sí, siempre ha sido así, pero Dios dice, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu Salvador, y Él dice también, como dijo Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si queremos obedecer al Señor, Él nos va a ayudar, y nada más lindo que saber que estamos obedeciéndole a Dios antes que a los hombres. Así que le invitamos, hermanos, a seguir con estos temas, y pueden pedir el libro Dos Verdades Ocultas, ¿verdad? Al WhatsApp 6417-2440. Muchas gracias, don Luis Barbosa, y nos escuchamos la próxima semana, si Dios quiere, de bien 8, si Dios quiere, con otro tema también que tiene que ver con verdades ocultas que deben salir. El próximo tema es el santuario único. El santuario único también, muy bueno. Ahí los esperamos a todos. Bendiciones.